Hola amigos, ¿cómo están? Les habla el pastor Ariel Osores y quiero invitarles a ser parte de nuestra comunidad de fe en este nuevo emprendimiento que hemos denominado Casa del Alfarero Online. No es otra cosa que una iglesia interactiva donde vos, desde tu casa, en cualquier parte del mundo, podés recibir los devocionales, la línea de oración, consejería y, como siempre, la palabra de Dios que predicamos aquí en nuestra comunidad a la comodidad de tu hogar en cualquier parte del mundo. Por eso, lo único que te quiero pedir es que si no tenés una iglesia en la cual te estás congregando, puedas escribirnos alguna de las líneas que aparecen en las redes sociales o en nuestra línea de consejería de WhatsApp y nosotros sabremos cómo ponernos en contacto contigo y ofrecerte para ser parte de esta comunidad de fe. Este es un año para estar conectado con Dios y Casa del Alfarero te brinda esta herramienta interactiva para que podamos juntos ser comunidad y estar conectados con Jesús. A compartir estas cosas porque yo he visto mucha gente hablando tan mal de la iglesia. He escuchado tanta gente ninguneando la iglesia, hablando como que no necesito la iglesia. Y yo le he mostrado durante 3 semanas por la palabra de Dios la importancia de la iglesia. ¿Cuántos han aprendido? Díganme amén, por favor. ¿Está usted acá? Dígame amén. Eso. Y yo quiero terminar hoy, como título le he puesto Hacia otros mares. Y quiero comenzar esta prédica contándole un testimonio personal. Preparando este mensaje yo volví a recordar que a mí me salvó la vida la iglesia. Yo tenía 5 años de edad cuando mi padre dejó a mi madre, se fue de casa. Así que yo crecí criado por mi abuela y por mi mamá. Gloria a Dios por las mujeres, en el mes de las mujeres. Gloria a Dios por las mujeres que se hacen cargo de los hijos y que se esfuerzan y le dan todo, aunque el padre no esté presente. Pero cuando uno nace sin un padre, nace sin un referente y es como una pata una mesa de 3 patas, ¿no? Hay algo que le está faltando, no hay apoyo. A los 10 años de edad nos fuimos a una ciudad balnearia que queda a 70 kilómetros de Punta del Este, y esos lugares son propicios para que un adolescente sin padre pueda probar y experimentar todo tipo de cosas. Yo vivía en Montevideo en un apartamento, si bien era la capital donde había muchísima gente, pero estaba mucho más resguardado. En cambio, cuando me mudé a este lugar, a los 13 años yo comencé a salir. Y la noche, hermano, usted lo sabe, y si no lo sabe, aprenda, la noche tiene un montón de posibilidades para un niño de 13 años. Y yo siempre he tenido la costumbre de reunirme, de juntarme con gente más grande que yo, y entonces a los 13 años, mis amigos tenían 20, 25. Y un niño con 13 años, en un boliche, en todo aquello, era deslumbrado. Y con la noche y con esto y con lo otro viene lo otro y usted sabe de lo que estoy hablando. ¿Amén? Y comenzamos a tener un grupo de amigos y un día, a los 16 años, yo ya llevaba 3 años de salir miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, volviendo a las 6 de la mañana y llegando en condiciones paupérrimas. Conocí 2 chicas del barrio que me dijeron, nosotros cantamos en la iglesia, ¿por qué no te venís? Y para hacer el testimonio corto, yo me metí en la iglesia y a los pocos meses ellas se fueron y yo me quedé ahí adentro. Más de 27 años después, hoy, yo me doy cuenta que la iglesia fue el instrumento de Dios para salvar mi vida. Porque cuando yo miro a mis amigos, quien no terminó muerto, terminó preso.
Hoy las redes sociales te permiten hacer un sondeo de cómo ha sido la vida de aquellos que se juntaban con vos cuando vos tenías 13, 14 años y te das cuenta que su vida fue tan vacía y tan hueca. Y en comparación a eso, mi vida ha sido tan espectacular para la honra y gloria del Señor. La iglesia me salvó la vida. Y yo sé que esta palabra también es para algunos de los que están acá, que la iglesia les salvó la vida. Y que la iglesia fue el instrumento dado por Dios para hacerlo soñar con algo mayor que la mediocridad en la que vivíamos. ¿Cuántos me entienden? Griten amén, por favor. Y yo quiero mostrarles hoy cómo esto que me pasó a mí y le ha pasado a millones de personas, también le pasó a hombres y mujeres en la Biblia, que Dios utilizó su cuerpo, su iglesia, su grupo, su ministerio, la visión, el sueño, el reino, para salvarles la vida. Y vaya conmigo, por favor, a Lucas, capítulo 5, versículo 1 al 11. Dice así, ¿lo tiene? ¿Está en pantalla? Lucas 5, 1 al 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio Dios dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos pescado, hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él. Y todos los que estaban con él, y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, ¿a quién le dijo? No temas, desde ahora serás pescador de hombres. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Para que usted entienda el contexto, la educación judía funcionaba de la siguiente manera. El niño era instruido y en cierto momento el niño tenía que pasar en manos de un rabino. Uno no podía elegir el maestro lo elegía a uno. Cuando tenía más o menos entre 15 y 16 años, se presentaban y los rabinos, conociendo un poco el rendimiento académico de cada uno de los chicos, decidía a quién lo tomaba como discípulo y a quién no. Todos aquellos que eran rechazados por los rabinos de la época tenían una única opción, que era volver a los quehaceres de la casa, al trabajo de los padres. En ese contexto estaba Simón Pedro. Usted cree que Simón es el gran apóstol, pero en realidad cuando Jesús lo encuentra, Simón es un simple muchacho que no encontró un solo rabino que lo quisiese en su discipulado. Es un muchacho trabajador, es esforzado, es una piedra en bruto, es un diamante en bruto, es un carbón encendido, todo lo que usted conozca de Pedro, pero en realidad ahora lo único que es un muchachito que su nombre significa junco y es llevado por cualquier tipo de viento y rechazado por todos los rabinos y maestros de la época. Así que Pedro proyecta su vida y dice: lo que va a hacer de mí es que simplemente seré un pescador como mis padres. Es más, en el momento que tiene un encuentro con Jesús, lo que Pedro sentía era que era un fracaso absoluto, porque aunque hubiese trabajado toda la noche, no había sacado ni un solo pez. Y en ese contexto aparece Jesús y aparece el proyecto de Dios, que es su iglesia.
Y le dice, desde ahora en adelante, Pedro, vos no vas a ser un pescador, sino vas a ser un pescador de hombres. Yo te meto en mi proyecto y te levanto y te cambio la vida y te llevo a nuevos mares. Te llevo a nuevas aventuras. Una de las cosas que usted y yo tenemos que entender es que el diablo ha estado llenándole la cabeza inclusive a los hijos de Dios, a los cristianos, bastardeando la iglesia, pero la iglesia continúa siendo el proyecto de Dios para llevar a hombres comunes y corrientes como vos y como yo y como Pedro hacia nuevos mares, hacia nuevas aventuras, hacia nuevas dimensiones. Si usted estudia la historia del apóstol Pedro, Pedro fue un hombre que se convirtió en un apóstol extraordinario. Pero en ese momento recibió la invitación y dice que en ese instante lo dejó todo por seguir al Señor. ¿Cuántos me entienden? Gríteme amén, por favor. Ahora, ese es el plan de Dios en el establecimiento de una iglesia. Es tomar hombres y mujeres como vos y como yo, quizás rechazados por la multitud, quizás abandonados de pequeños, como te contaba al principio, quizás sin mucha perspectiva. Yo empecé a compartir esto en la iglesia de Mojón el otro día y recordaba, ¿se acuerda cómo era antes? Cuando uno estaba en la escuela y jugaban al fútbol o al quemado o al manchado, no sé cómo se llama aquí, pero en Uruguay era común jugar al manchado. Un juego ahí con una pelota. Y la manera de seleccionar a quién eran parte de tu equipo era con el pie. ¿Se acuerda de eso? Ponían un pie y el otro pie y el que pisaba elegía. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Hágame así, por favor. Ah, ahí está. Los que fueron a la escuela. ¿Amén? Y siempre los peores eran los últimos en ser elegidos, ¿sí o no? Adivine dónde estaba, en qué categoría estaba este servidor. Y lo peor de todo era cuando te decían, el gol se lo lleva. Y entonces pasaban 45 minutos pateando para cualquier lado, total de que no meter un gol porque si no vos ibas a ser parte de su equipo y seguro perdías. Y esa persona que ha sido rechazada y que ha sido ninguneada y dejada de lado, Dios en su infinita misericordia, poniendo su mirada sobre vos, dijo, a vos te elijo para mostrarle al mundo lo que yo puedo hacer con lo vil y despreciable de este mundo. ¿Hay alguien acá? Gríteme amén, por favor. Ese fue Pedro. Un apóstol que, ahora lo vamos a ver, se convirtió en un hombre extraordinario simplemente porque Jesús le dijo, seguime. Usted y yo no podemos bastardear la iglesia, no podemos ningunear la iglesia, porque es el objetivo de Dios, es el plan de Dios para mostrarle al mundo entero lo que Él puede hacer con hombres y mujeres ordinarios como nosotros, comunes como nosotros. Es un llamado del Señor para meternos en la empresa más grande del mundo. Yo le decía hace unos días, usted quizás no trabaja en McDonald's, ni en la Coca-Cola, ni en la empresa tal, pero usted está en los negocios del Padre, usted está en la empresa más grande sobre la faz de la tierra, que es la iglesia, la que está transformando la sociedad para Jesucristo. ¿Cuántos se sienten orgullosos de ser parte de la iglesia? Porque algunos dicen, ay, yo tengo que ir a la iglesia. Uy, otra vez sábado hay que ir a la iglesia. Si te está pasando eso, estás frío como un témpano. Porque es un orgullo ser parte de la iglesia, porque es parte de la idea de Dios, es parte de meterme en el cuerpo de Dios. Y la iglesia no es otra cosa que la invitación de Dios a nuevos mares. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, boga mar adentro. Hermanos, yo podría contarle por horas cómo Dios ha usado su iglesia para darme oportunidades extraordinarias a mí. ¿A cuántos Dios le ha dado oportunidades en la iglesia? Hay gente que dice, bueno, yo nunca hubiese tocado un instrumento si no hubiese sido por el Señor y por la iglesia. Hermanos, yo recuerdo, quería tocar la guitarra y mi mamá no quería que yo tocase la guitarra y mi abuela me lo compró. Y como todo niño tocaba todas las canciones con 2 acordes. Qué cosa más fea. Y yo le decía a mi mamá, mirá qué bien que toco. Y mi mamá me decía, sí, pero cállate un poquito. Y un día un pastor me dijo, ¿por qué no venís a aprender bajo?
Y yo era el tercer suplente del bajista. Se tenía que enfermar el bajista, el primer suplente, el segundo suplente, y yo iba a ir. Y ahí estaba todos los ensayos y todos los cultos, hasta que un día, hermano, faltaron todos. Y adivine quién estuvo ahí. Y no mire, tenía que venir la gendarmería para que yo devuelva ese bajo. No lo devolví nunca más. Y por más de 20 años, Dios me dio la posibilidad de tocar en diferentes lugares. Un día alguien me dijo: Ariel, necesitamos un bajista porque se viene la marcha para Jesús. Y yo dije: ¿qué es la marcha para Jesús? Me dijo: son todas las iglesias del Uruguay que se van a juntar para marchar por tal lado, y en la explanada principal del Palacio Legislativo hay que tener una banda de alabanza que esté cantando para cuando la gente venga. Y yo dije: qué bendición tocar. El Palacio Legislativo en Uruguay es como la Casa Rosada, así que íbamos a tocar en ese lugar. Y yo dije: bueno, qué bendición. Y tengo una foto. Todavía tenía pelo, un jopo largo así. Yo se la voy a mostrar porque usted no me cree, pero yo se la voy a mostrar. Tengo la foto por ahí. Y ahí estaba yo con mi bajo. Sonaba, hermano, aquello. Nunca había tocado en un sonido tan espectacular, pero aquel lugar estaba vacío. Claro, los hermanos de las iglesias uruguayas estaban marchando por ahí, pero en un momento todos convergen en aquel lugar y yo toqué delante de 17,000 personas mi instrumento preferido. ¿Sabe por qué? Porque Dios es fiel y porque la iglesia me salvó la vida. ¿Cuántos están acá? Díganme amén, por favor. Podría hablarte por horas de la cantidad de cosas que Dios ha hecho en mi propia vida. Y yo sé que en la tuya, en esta idea y en esta aventura de meterse en una nueva dimensión distinta. Los músicos que tocaron hoy aquí quizás no hubiesen tenido oportunidad de tocar si no hubiese sido por la iglesia. El problema es que nos acostumbramos tanto a venir, a tocar, a hacer esto y lo otro, que nos olvidamos, pero bendita sea la iglesia y bendito sea el Señor con su idea. Mire, en un momento Jesús llama a sus apóstoles nuevamente a las barcas. Y en en Lucas capítulo 8, versículo 22 al 23, dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado. Diga conmigo: pasar al otro lado. ¿Sabe qué es ser iglesia? Es pasar al otro lado. Es entrar en nuevos horizontes, nuevos mares. Si usted me dice: mi vida es mediocre, mi vida es monótona, es que usted no está metido en la iglesia. Porque un hombre lleno de Dios y un hombre comprometido con la causa de Cristo no tiene un solo minuto de monotonía. Hermanos, yo no he tenido tiempo estos últimos años de aburrirme. Es más, a veces oro: Señor, quiero estar aburrido. Hace unos días aquí en este mismo lugar hicimos un enlace con una iglesia en Canadá. Y los chicos tuvieron que hacer cosas que nunca jamás habían hecho. Y enchufaban cables y que esto no. ¿Por qué? Porque nunca hicimos estas cosas, pero eso es ser iglesia. Meternos en el río de Dios y pasar a nuevos lados. ¿Cuántos me entienden? Dígame amén, por favor. Por eso es que a algunos no les gusta esta iglesia. Por eso algunos me huyen y me escapan, porque yo soy una piedra en tu zapato, porque yo estoy puesto por Dios en este lugar para que vos no te mueras en la monotonía de tu vida, en la rutina de tu vida. Yo soy un pastor puesto en esta ciudad para ser piedra de zapato, incomodidad para muchos, pero para pasar a otro lado. Hay gente que me dice: ay, mi vida, tantos problemas. ¿Sabe por qué? Porque es una especie de Jonás que genera tormenta por no querer obedecer a Dios. Jesús le dijo a los muchachos: pasemos al otro lado. Y si usted conoce la historia, sabe que cuando se subieron a la barca, lo que se vino fue una tormenta. Porque eso es lo que pasa cuando vos y yo le decimos: sí, Señor, está bien, voy a ir a nuevos mares, voy a entrar en nuevas profundidades. Me subo a tu barca y vamos a donde vos me guíes. Se levantan tormentas en tu vida, se levantan tormentas en la mía. Pero si usted también conoce la historia, sabe que cuando la tormenta fue acallada por el Señor, porque la Biblia dice que Jesús dormía y los discípulos lo despiertan, y Él se levanta y les dice: calla y enmudece. Les da una lección de fe y llegan a la otra costa, y de la otra costa había 2 chicos, los endemoniados gadarenos. Nunca habían aprendido tanto. Yo sé,
Pedro sabía de pescados, sabía de barca, sabía de mares, sabía de redes, sabía de cómo tirar, para dónde no tirar, sabía de cómo cortar el pescado, sabía cómo vender el pescado. Nunca en la vida de Pedro había estado frente a frente a un endemoniado, y menos del calibre de los gadarenos. ¿Cuántos escucharon la historia? Díganme amén, por favor. Estoy hablando a la gente correcta en este lugar. Eso es ser iglesia. Pasar a nuevos lados. Hay gente que viene aquí y piensa que se va a sentar en el banco y es todo lo que va a hacer. Hermano, cada vez que yo me pase al lado tuyo, te voy a decir, pasemos al otro lado. No hay comodidad con nosotros, porque el tiempo se acerca, Cristo viene y viene a buscarnos. Y esta ciudad necesita ser predicada y salvada en el nombre de Jesucristo. Se nos está muriendo la gente, hermano. Yo no sé si usted se da cuenta, pero se nos está muriendo la gente mientras usted sigue sentado en su banco. Un virus. Yo tengo gente de esta congregación sana, deportistas, hoy luchando por su vida en terapia. Dios nos está llamando a pasar al otro lado. Dios nos está llamando a nuevas cosas, a nuevas aventuras. Y usted me dice, bueno, pero yo, pastor, no sé esto, no sé lo otro, me falta esto, me falta lo otro. Mire, yo le voy a mostrar en la palabra algo. Ahora sí, por favor, acompáñeme a Hechos, capítulo 4, versículo 13. Este Pedro, pescador, este Pedro, que sabía mucho de barcas y de peces y de mares y de vientos, que ahora ya había tenido la experiencia con los peores endemoniados de la época. Porque si usted conoce la historia de los endemoniados de Gadara, eran gente que andaba desnuda en los cementerios y lo tenían que atar con grilletes. No eran expertos en la fe ni teólogos, seminaristas bíblicos, eran hombres comunes y corrientes como vos y como yo. Y es más, la gente notaba y sabía quién era Simón Pedro. Por eso en Hechos capítulo 4, versículo 13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eran sin letras. No era una persona erudita en la palabra, no eran grandes oradores, filósofos, sabios, eran pescadores. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido contacto con pescadores, pero son hombres rudos, gente rústica, básica, porque su trabajo y su vida lo amerita. No tienen un gran léxico, una gran manera de hablar. Pero a pesar de todo esto y que eran del vulgo, eso significa que eran vulgares, comunes y corrientes, como vos y como yo, la gente se maravillaba porque habían estado con Jesús. Y eso es ser iglesia. Que la gente reconozca que estuviste con Jesús el sábado a la noche en casa del alfarero. Que la gente reconozca que sos un hijo de Dios y que sos parte de la iglesia. Y que donde vos estás llevas a tu gente al otro lado. Yo no creo en un Cristo muerto. Yo creo en un Cristo que sigue diciéndome en la orilla, pasen al otro lado. Vamos hacia nuevos mares, vamos hacia nuevas conquistas. El otro día partía a la presencia del Señor uno de los más grandes evangelistas que ha dado la Argentina. Y hermanos, déjeme decirle algo, y esto lo digo con santa envidia, si es que existe. Lo digo como uruguayo. Ustedes no han tenido solamente a Maradona y a Messi, hermano. Ustedes han tenido uno de los evangelistas más grandes contemporáneos sobre la faz de la tierra, llamado Luis Palau. Nacido en esta tierra. Un hombre que en los últimos segundos de su vida continuaba predicando. Le hicieron una entrevista a su hermana y la hermana dijo: Luis no dejaba que ni una sola persona saliese de mi casa sin el mensaje de Jesucristo. Esa gente es digna de ser imitado. Esa gente es parte de la iglesia de Jesucristo. Esa gente son nuestros padres espirituales, el ejemplo de la iglesia argentina. Esa gente es la que vale la pena seguir.
Ay, Messi hizo 3 goles. Ay, aleluya, soy argentino. Luis Palau le predicó a millones. El día que moría Luis Palau, creo que es el mismo día, Carlos Anacondia, otro gran evangelista, cumplía años. Argentina está lleno de hombres extraordinarios. El hombre que está revolucionando las redes sociales se llama Dante Gebel y es un pastor argentino. ¿Cuántos glorifican a Dios por lo que ha traído Dios en esta tierra bendita y maravillosa? Esa es la iglesia de Jesucristo. Y vos decís, pero yo no soy ni Palau, ni Anacondia, ni Gebel, ni Freyson. ¡Claro que no! Gloria a Dios, ¿por qué no? Pero la invitación de Jesús a pasar al otro lado y hacer algo significativo con tu vida sigue estando ahí. ¿Por qué Dios nos ha unido bajo este techo? Porque nos quiere llevar a hacer historia en medio de Leandro y Alem. Porque aquí no está Gebel, ni Anacondia, ni ninguno de ellos. Acá estás vos. Acá estamos nosotros. El Señor sigue diciendo, pasemos al otro lado. Gente sin letra, del vulgo, normales, comunes y corrientes. Con la invitación de meternos en el río de Dios. ¿Alguien me entiende? Dígame amén, por favor. Ahora mire, este hombre sin letra y del vulgo fue el escritor de las cartas de Primera y Segunda de Pedro. Y justamente en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10, el apóstol Pedro, un hombre extraordinario, dice lo siguiente. Este hombre que no tenía letras y era del vulgo, este hombre que no tenía estudio bíblico, este hombre que no sabía nada, mire lo que dice. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El escritor de una de las cartas maravillosas, un hombre llamado extraordinario. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Ay, pastor, mi matrimonio es un desastre. ¿Sabes por qué? Porque no te convertís nunca. Yo nunca me voy a olvidar cuando llegué al EM, un muchacho me dijo, a eso se le llama lobizón de plástico. No se convierte nunca. ¿Por qué estás llorando todos los días por la misma cosa? Porque no te convertís. Porque no te doblegás. Porque siempre le encontré una pata y la mancha a la iglesia. Pero cada vez que vos hablas de la iglesia, y no solo de esta, de cualquiera, estás hablando del cuerpo de Jesucristo, de la idea y el proyecto de Dios. Porque vine a buscar perfección a la iglesia, pues te equivocaste. Tenés que haber venido a buscar a Cristo. No vas a encontrar perfección en casa del alfarero, vas a encontrar a Cristo y con eso a mí me basta. No vas a encontrar perfección en mi persona. Vas a encontrar un hombre que está luchando igual que vos por ser como Jesucristo. Nada más que eso. Dios nos está llamando, hermanos, a pasar al otro lado. Ser iglesia, segunda cosa, es una invitación a hacer cosas que nunca habías hecho. ¿Cuántos se dieron cuenta ya de eso? Ser iglesia es hacer cosas que nunca habías hecho. Mire, Pedro había pescado muchos años. Pedro sabía mucho sobre la pesca, pero Pedro nunca había caminado sobre el agua. Pedro nunca había sanado una sola persona y mucho menos con su propia sombra. Yo no sé si usted sabe, pero la Biblia dice que los enfermos eran puestos y Pedro pasaba y con la sombra Dios sanaba a los enfermos. Hola. Pedro sabía mucho de redes y de barca y de vientos, pero no sabía nada de predicar. Y un día, lleno del Espíritu Santo, se levantó y dijo Cristo y empezó a predicar y 3,000 personas se convirtieron. Y le gustó tanto a Pedro que a la semana siguiente se volvió a levantar y 5,000 personas se convirtieron. Y Pedro en 2 días ganó 8,000 personas para Jesús. Diga conmigo, esa es la iglesia. La iglesia es la invitación para hacer cosas que nunca hiciste. Hermanos, si yo me parara aquí a contarles las cosas que yo he hecho en la iglesia, yo me vestí de payaso. Hermanos, yo era, o usted va a entender por qué, ¿no? Pero yo era, en las obras de teatro, el ladrón de la alegría. Era un personaje macabro.
Y ¿sabe la cantidad de pedradas que yo recibí? Porque cuando uno hace este tipo de obra con los niños le creen de que usted es el ladrón de la alegría. Entonces yo en un momento venía a robarle la alegría a todos y había uno que no le podía robar la alegría porque su alegría era Jesús. Y entonces le digo, ¿por qué no te puedo robar la alegría? Y ella me decía, porque mi alegría es Jesús. Y cuando escuchaba la palabra Jesús yo caía muerto. Y como los niños del barrio eran muy bíblicos, ¿qué hacían con los muertos? Lo apedreaban. Así que empezaban a juntar cascotes y más de una vez tuvimos que salir corriendo con la obra de teatro porque los niños se lo toman en serio. Yo fui payaso. Yo hice absolutamente de todo, hermano. Pero bendita locura, porque eso me salvó la vida. Bendita, por eso quiero criar a mis hijas en la iglesia. Por eso quiero que tus hijos vengan y hagan la bagunza en este lugar. Criarlos en la iglesia. Porque la iglesia me llevó a pasar a otro lado, hermano. A veces pasa y dice, y usted en mi trabajo, en mi profesión, dice, pero ¿por qué usted no tiene miedo de hablar? ¿Cómo voy a tener miedo de hablar? Dice, no, pero yo sé mucho, pero no tengo miedo de hablar al público, me dicen algunos compañeros y colegas. Y yo ahí me paro y le digo, yo te voy a explicar por qué yo no tengo miedo de hablar en público, porque cuando yo tenía 16 años de edad, el pastor me dijo, ¿querés predicar vos? Y yo recuerdo hasta el día de hoy de que prediqué. Y me paré delante de una congregación y empecé a predicar. Y para colmo de males, en el medio de la prédica se levantó mi abuela y dijo, ese es mi nieto. Y empezó a llorar. Y empezó a contar una historia de cómo yo nací con el cordón umbilical y toda una historia ahí. Me interrumpió la prédica. Yo llamé a seguridad, le dije, a ver, seguridad, saquen a esta señora. Y la llevaron para allá y yo seguí la prédica, ¿no? Pero Dios me ha regalado la posibilidad de predicar ante miles de personas. Literalmente ante miles de personas, en congresos, en eventos. Y también delante de 3, 4, 10, 5, no importa. Pero ha sido a la iglesia. ¿Vos creés que mis compañeros o mi familia o alguien me hubiese dado la oportunidad de poder estar delante de este púlpito? ¿Crees que con mi apellido hubiese logrado hacer algunas cosas que logré? Todo ha sido por causa del Señor. Todo ha sido en medio de la iglesia. ¿Cuántos me entienden? Díganme amén. ¿Alguien valora la iglesia en esta noche, en este lugar? Dígame amén, por favor. Bendito sea el Señor. Yo puedo mirar a muchos de ustedes, a los cuales conozco, y algunos de ustedes los he ganado yo personalmente para Cristo. Nunca soñaron con estar haciendo lo que están haciendo. Pero se cumple la palabra de cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Y tengo una buena noticia para darte hoy. Si te metes de lleno en la casa del Señor y en la iglesia, y si entendés de una buena vez que vos no sos un espectador, que vos sos un adorador, que venís a ofrecer cosas al Señor y a la iglesia, Dios tiene cosas preparadas que nunca jamás te imaginaste, te llevará a lugares donde nunca pensaste, harás cosas que nunca soñaste. Yo sé que usted no lo cree, pero yo sí lo creo. ¿Hay alguien más que me acompañe en mi santa locura? Yo lo creo, porque mi vida no es monótona. Hermano, yo estaba en aquel lugar, 21 años, tenía recién casado, mi hija 4 meses de edad, y Dios me dijo, te vas al Paraguay. Y allá nos fuimos con mi esposo, 1 año de casados, 4 meses mi hija, llegamos allá a dormir en el medio, en el pasillo de una iglesia. Y 8 años servimos en ese lugar. Nunca estuvo en nuestra mente hacer eso. Nunca estuvo en nuestra mente venir a Leandro en Elén para predicar tampoco. Hermano, a los 16 años yo estaba predicándole a los Koyak bolivianos en el altiplano, en el medio de la montaña. Yo doy gracias a Dios porque Cristo salvó mi vida por medio de la iglesia. Y mi vida ha tenido sentido desde el día 1. Porque yo entendí esto. La iglesia es la idea de Dios para ir hacia nuevos mares. Es la oportunidad de hacer cosas que nunca jamás imaginamos hacer. Nunca lo soñamos. Es la estructura para que vos tengas la oportunidad de hacer cosas para Él. Y la buena noticia es que Él no es deudor de nadie. ¿Cuántos me entienden? Díganme amén, por favor. La Biblia dice en el libro de Hebreos que estos hombres
que son nuestros padres de la fe, hicieron proezas. Digan conmigo proezas. No, pero hoy se le mojó la chispa a usted. Diga conmigo proezas. ¿Cuántos quieren hacer proezas para Dios? Hazañas para Dios. Ay, yo, pastor. Sí, usted. Sí, usted. Porque si Dios pudo usar a alguien como yo, como a mí, Dios te puede usar a vos. Pero yo tengo 40 años en la iglesia y todavía no he visto nada. Dios no se equivoca. Quizás el que ha estado fallando ha sido vos. Quizás este sea el momento de decirle, Señor, pasemos al otro lado. Vamos hacia nuevos mares. Boga mar adentro. No, pero toda la noche, pero si es boga mar adentro, vamos hacia nuevos mares. Vamos a creerle. ¿Sabe qué tipo de personas Dios usa? La gente que tiene fe como un niño, fe ciega. Señor, yo te creo, yo te creo. Hay vientos, hay mareas, yo te creo. Está el endemoniado gadareno, yo te creo. Vos dijiste, yo te creo, yo te creo, yo te creo. ¿A cuántos Dios le ha prometido algo? Fe ciega, yo te creo. Hermano, ¿cuántos recuerdan? Hace un tiempo atrás vino un profeta y dijo, no vas a tener tiempo de nada. ¿Alguien se acuerda de eso? No vas a tener tiempo de nada. Y yo empecé a reprenderlo. Te reprendo en el nombre de Jesús, te reprendo. Y me dijo, tu casa serán los aeropuertos. Y yo le dije, Señor Jesucristo, ¿mi casa son los aeropuertos? A mí se me vencieron 3 pasaportes y nunca los pude usar. Y un día, usted conoce la historia. Un día, Dios hizo así. Y eso empezó a pasar. Eso sucedió. Dios ha sido más que fiel. Pero esa ceguera de creerle a Dios lo que Él ha dicho. Y Dios me ha hablado sobre esta casa, y aunque a veces yo no veo con mis ojos naturales, lo estoy viendo con mis ojos espirituales y le estoy creyendo como un niño. Y si Dios dijo, Dios hará. Aunque hay veces que me ponga chinchudo y nervioso, Dios dijo, Dios hará. Dios cumplirá su promesa, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que ha prometido sobre casa del alfarero lo va a cumplir, con pandemia o sin pandemia. Lo que dijo sobre vos, lo va a cumplir. ¿Cuántos se animan a pasar al otro lado en esta noche? ¿Cuántos se animan a decirle, Señor, vamos hacia nuevos mares? Yo a veces hablo con algunos y le digo, bueno, quiero que predique. Ay, yo nunca prediqué, y de eso se trata. Quiero que vengas a tocar algún instrumento, pero yo nunca toqué, de eso se trata. Pero nunca trabajé con niños, de eso se trata. ¿Cuánta experiencia tenía Pedro con los endemoniados? Ninguna, pero ahí estaba. ¿Cuánta experiencia tuvo Pedro predicándole a las multitudes? Ninguna, pero se paró lleno del Espíritu Santo y el Espíritu lo acompañó. Vamos a abrir una célula. Ay, yo nunca abrí una célula, tengo miedo, tengo esto, tengo otro. Excusa barata, hermano. Vamos a hacerlo. ¿Sabe qué es ser iglesia? Creerle a Dios ciegamente y decirle, si vos me acompañás, si vos vas conmigo, vamos a hacer locura. Vamos a hacer cosas grandes. Yo estoy en un momento de mi vida, hermano, que quiero hacer las cosas que nunca he hecho. Y estoy armando una lista de cosas que nunca hice para el Señor. Y las voy a hacer. ¿Me acompaña? No dicen amén, ¿no? Tienen miedo. Hay cosas que yo nunca he hecho. Las voy a hacer. Porque yo hace muchos años atrás he tomado una decisión personal, que es, no me voy a morir con ganas de hacer algo. Yo nunca había predicado y un día prediqué. Y a la única que le gustó fue a mi abuela. Pero la segunda vez que prediqué ya tenía un club de fan. 2, mi mamá y mi abuela. Yo nunca había tocado un instrumento.
pero un día me empujaron y lo tuve que hacer. Nunca había sido payaso, nunca había escrito un libro, nunca había hablado en la radio. Hermanos, yo recuerdo, yo trabajaba en una radio en Uruguay como cronista, hacía las entrevistas y me encantaba el micrófono, yo quería conducir mi propio programa. Así que cuando me fui a Paraguay, me crucé a Posadas y me fui a la Radio Libertad. Y mi mayor referente en aquella época de todas estas cosas era el pastor Dante Gebel, porque yo crecí viendo ese ministerio. Y estaba ahí y yo veía que él predicaba y la gente respondía. Así que yo recuerdo que ese día me paré, estaba el micrófono y empecé a hablar sobre ser una generación de conquistadores. Y yo estaba convencido que iban a llamar los jóvenes a la radio y iban a decir: pastor, estoy contigo. Y hermano, empecé a hablar y prediqué durante 15 minutos y el programa era de 2 horas, así que me quedaba 1:45 para esperar la respuesta de la gente. Y empezaron a pasar los primeros 10 minutos y no llamaba ni mi esposa, hermano. Y seguía, y seguía, y seguía. Y cuando faltaban 5 minutos, el operador me hace así. Se ve que debe haber sido él que le mandó un mensaje a alguien para que llame. Y sale a la voz, nunca voy a olvidar, la voz de una mujer. Me dijo: hermano, estoy escuchando su prédica y es muy buena. Yo no soy tan joven, tengo 73 años, pero yo lo acompaño. Dije: Dios santo. Pero esas cosas marcaron el corazón, hermano. Esas cosas marcaron el corazón. Yo quiero animarme a hacer cosas que nunca he hecho para Él. Yo quiero despertarte hoy a la conciencia, con la ayuda del Espíritu Santo, que si vos vas a hacer iglesia, no te vas a sentar toda la vida ahí a ser una esponja. Porque el mar muerto es justamente muerto porque solo recibe y nunca da. Si vos vas a estar ahí, vas a ser como un Gedeón, que aunque muerto de miedo por el coronavirus estés sacudiendo el trigo, vas a escuchar la voz de Dios diciéndote: varón esforzado y valiente, Jehová está contigo, con esa tu fuerza vas y haces destrozo. Pero mi familia, pero mi casa, pero soy pobre, pero el coronavirus, pero esto, pero lo otro, basta de excusa, querido. Alem no necesita una nueva iglesia ni un nuevo pastor. Alem necesita que la iglesia se levante, le crea a Dios, hagamos proezas. Digamos: Señor, vamos hacia nuevos mares. Pedro le creyó tanto a Dios que le dijo: yo, si vos morís, yo muero con vos. Y se lo dijo en serio. Y cuando se lo estaban por llevar a Jesús, sacó una espada y le cortó la oreja a uno. Jesús tomó la oreja, se la volvió a pegar, lo miró a Pedro y le dijo: Pedro, no es así. Pero Pedro estaba convencido. Pedro sabía que su decisión era firme. Pedro fue el único que cuando de repente muchos se le fueron a Jesús del ministerio, porque Jesús se puso duro. En un momento lo miró a los discípulos y le dijo: muchachos, ¿se quieren ir ustedes también? Y Pedro le dijo: ¿a dónde? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Si nos vamos al lado tuyo, ¿a dónde vamos a recurrir? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Pedro fue un discípulo tan amado que Jesús lo fue a buscar. Hermano, ¿no fue a buscar el joven rico? ¿No fue a buscar el que dijo: deja que primero entierre a mi padre? Al único que fue a buscar Jesús fue a Pedro. Y fue: Pedro, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Lo restauró. Y cuando llegó el final de los días de Pedro, a Pedro lo iban a crucificar. Y Pedro dijo: yo no soy digno de morir como mi maestro. Así que por favor les pido solamente una cosa: denme vuelta. Y Pedro murió crucificado de cabeza. Pedro cumplió con cada una de las cosas porque estaba enamorado de Jesús, pero Pedro recorrió nuevos mares. Ya no era un junco, era una piedra, era una roca, era un hombre que había navegado nuevas cosas, era un hombre el único que caminó sobre el agua, el único que sanaba con la sombra,
El único que se mantuvo siendo cristiano aunque le sanaron la suegra. Pedro navegó mares que nunca su casa, su familia, su profesión le hubiesen permitido. Fue porque le dijo que sí al Señor. Yo en esta noche quiero hacer un llamado. Al terminar esta serie, ¿vas a seguir siendo un espectador criticando todo? Ahí en tu banco diciendo el pastor debería hacer tal cosa, los líderes tal otro, la alabanza deberían cantar esto, la iluminación tendría que ser así, la batería está muy fuerte. ¿Vas a ser de esos? ¿O vas a ser de los que dicen, me subo a la barca, vamos hacia nuevos mares? ¿Sabe cómo se disfruta ser iglesia? Desde adentro. Desde la orilla, todos sabemos pescar. Hace 7 años y medio atrás, cuando yo comencé esta congregación, termino con esto hoy, llamé a un amigo en la Asociación de Pastores de Asiera, un abogado, y le dije, voy a hacer esto. Me dijo, estos son los pasos que tenés que dar. Llamé a pastores amigos, le digo, Dios me está guiando a esto, orá por mí. Y llamé a un pastor amigo, a quien yo respeto mucho, que ustedes conocen, un pastor en Santo Tomé, pastor Mario López. Y él me dijo una frase que me resuena todos los santos días. Él me dijo, pastor Ariel, no está en la Biblia, o si está en la Biblia no lo encontré todavía, pero si quiere anótelo en su Biblia porque es bueno. Me dijo, pastor Ariel, con sombrero ajeno cualquiera saluda. Yo predicaba, hacía un montón de cosas, siendo el ayudante de otro ministerio. Ahora me tocaba tener mi propio sombrero. Cuando el sombrero es de otro, todos lo criticamos. Sentarse en el último banco, y no estoy hablando por los hermanos que están allá atrás, puede ser en el primer banco. Sentarse en un banco de la iglesia a criticar todo lo malo, es criticar el sombrero que no es tuyo. Cuando te pones el sombrero te das cuenta que no es tan perfecto, o que a veces tu cabeza no es tan redonda. Meterse dentro de la iglesia es darse cuenta de que cuesta mucho remar, pero que Dios nos está llamando a hacerlo juntos. Somos una iglesia pequeña, que necesitamos los brazos de todos, porque hay nuevos mares que conquistar. Hay nuevas ciudades que establecer el reino. Hay un centro de día por conquistar. Hay muchos centros de día por conquistar. Hay hogares de adicciones por conquistar. Hay matrimonios por restaurar. Ay, pero solo el mío, mi problema, eso es de niño. Eso es para el que está en la orilla, porque el que está en la orilla está mirando las piedritas y no tiene ni idea de lo que están remando ahí mar adentro. Metete en la barca y te das cuenta que los vientos soplan, la barca se hunde, hay problemas. Pero solo los que se suben a la barca pasan al otro lado, navegan nuevos mares, conocen nuevas experiencias. ¿Por qué te aburre la iglesia vos? Porque hace años que no estás metido adentro. Ponete de pie conmigo.